¿Cuántas veces abriste la Biblia en los profetas y cerraste el libro sin entender nada? No estás solo. Para millones de personas, nombres como Nahum, Habacuc u Obadías son solo letras extrañas en páginas que nunca se leen. Pero detrás de cada uno de esos nombres hay un hombre real, un momento histórico concreto, un llamado que les costó casi todo, y un mensaje que sigue siendo más relevante de lo que imaginas. En este video vas a conocer a los 16 profetas que tienen libros en la Biblia, quiénes eran, qué vivieron, qué dijeron y por qué todavía importa. Para entender a los profetas, necesitas entender el mundo que les tocó. Israel no siempre fue un reino dividido. Bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, el pueblo fue una sola nación. Pero cuando Salomón murió, alrededor del año 930 a.C., el reino se fracturó en dos. Al norte quedó Israel, con capital en Samaria. Al sur quedó Judá, con capital en Jerusalén. Dos reinos, un mismo Dios al que ambos decidieron ignorar. En el norte, Israel estableció centros de adoración con becerros de oro para que el pueblo no necesitara ir a Jerusalén. En el sur, Judá mezcló la adoración al Señor con cultos cananeos y llegó a practicar rituales que la ley prohibía explícitamente. Ambos reinos cayeron en el mismo patrón destructivo: idolatría, corrupción judicial, violencia contra los pobres y la ilusión de que los rituales religiosos podían sustituir la obediencia real. Mientras todo eso ocurría dentro, las amenazas crecían afuera. Asiria al norte, Babilonia emergiendo desde Mesopotamia, Egipto presionando desde el sur. Naciones con ejércitos que arrasaban ciudades enteras y deportaban poblaciones como estrategia de control. Fue en ese escenario que Dios comenzó a enviar profetas. No reyes, no generales, no diplomáticos, pastores, sacerdotes rurales, agricultores, jóvenes deportados, hombres comunes que se pusieron de pie ante el poder establecido y dijeron la verdad aunque nadie quisiera escucharla, y aunque eso les costara la libertad o la vida. Los 16 profetas con libros en la Biblia se dividen en 4 mayores y 12 menores. Esa distinción no tiene que ver con importancia, sino con la extensión de sus escritos. Isaías tiene 66 capítulos, Abdías, uno solo, pero el peso de su llamado fue el mismo. Y todos encajan dentro de 3 grandes períodos históricos que vamos a recorrer uno por uno. Primer período, las invasiones asirias. Asiria fue durante 2 siglos el imperio más temido sobre la tierra. Sus ejércitos arrasaban ciudades enteras, deportaban poblaciones para desarticular cualquier resistencia nacional y construían monumentos con imágenes de sus victorias como mensaje permanente de terror. En ese contexto de miedo y expansión imperial, los primeros profetas escritores tomaron la palabra. Amós no era sacerdote ni descendiente de profetas. Era un pastor de ovejas y agricultor de higos silvestres de Tecoa, una aldea en las colinas al sur de Jerusalén. Sin título, sin formación religiosa institucional, sin nada que lo calificara según los criterios humanos. Y Dios lo tomó directamente del campo y lo envió al norte, al reino de Israel, en plena época de prosperidad material bajo el rey Jeroboam II. El problema era que esa prosperidad estaba construida sobre injusticia sistémica. Los ricos aplastaban a los deudores, los tribunales estaban comprados, los comerciantes manipulaban las pesas para robar en cada transacción, y los sacerdotes en Betel bendecían todo ese sistema sin cuestionar nada. Israel cumplía con los rituales religiosos, y Amós fue precisamente a Betel a decirles que esos rituales le daban náuseas a Dios si no venían acompañados de justicia real. Sus palabras resuenan todavía hoy: que el derecho fluya como agua y la justicia como torrente inagotable. Para Amós, la fe que no producía justicia no era fe, era hipocresía con incienso, y advirtió con toda claridad que una nación del norte, Asiria, vendría a destruirlos si no cambiaban. Jonás, casi al mismo tiempo, otro profeta recibía la misión más improbable de toda la Biblia. Jonás era un profeta conocido en Israel, mencionado en el libro de Reyes, originario de Gat-Hefer en Galilea. Pero el llamado de Dios lo apuntó en la dirección más inesperada: ir a Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo que todos los israelitas odiaban y temían, y proclamar que el juicio se acercaba. Jonás huyó, no por cobardía,
sino por una razón que él mismo confiesa más adelante. No quería que Nínive escapara del castigo. Tomó un barco hacia Tarsis, el extremo opuesto del mundo conocido. Una tormenta brutal azotó el barco. Los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Él mismo pidió que lo arrojaran al mar. Un gran pez lo tragó. 3 días en sus entrañas, donde oró un salmo de rendición y gratitud desde lo más profundo. Cuando fue devuelto a tierra firme, fue directo a Nínive. Predicó un mensaje mínimo, y la ciudad entera creyó. Desde el rey hasta el último ciudadano se vistieron de luto y clamaron a Dios. Dios no los destruyó. Jonás se sentó furioso afuera de la ciudad. Y la pregunta final que Dios le hace sobre un arbusto que se secó concentra toda la enseñanza del libro. Si tú tienes lástima del arbusto, no voy a tener lástima de una ciudad con más de 120,000 personas. La misericordia de Dios no tiene fronteras nacionales. Oseas. Si Amós fue el profeta de la justicia social y Jonás el de la misericordia universal, Oseas fue el profeta del amor que se niega a rendirse. Vivió en el reino norte de Israel y fue testigo de sus años finales. Pero Dios no solo le dio un mensaje para proclamar, le dio una experiencia para vivir. Dios le ordenó casarse con Gomer, sabiendo que ella sería infiel. Y así fue. Gomer dejó a Oseas, buscó otros amantes y terminó vendiéndose como esclava. Oseas fue al mercado y la compró de vuelta. Pagó su precio. La trajo a casa. Ese acto de amor herido que se rehúsa a abandonar era exactamente el cuadro de la relación entre Dios e Israel. Israel había abandonado a Dios persiguiendo a los Baales, los dioses de fertilidad cananeos, buscando en la idolatría lo que solo el Señor podía darle. Y Dios seguía amándola, con lo que en hebreo se llama Hesed, una palabra que combina fidelidad inquebrantable, ternura y lealtad absoluta sin traducción perfecta en español. Los hijos de Oseas llevaban nombres proféticos devastadores. Lo Ruhama significaba sin misericordia, y lo Ami significaba no es mi pueblo, la declaración más dolorosa para una nación que construía su identidad entera sobre ser el pueblo de Dios. Pero al final del libro, Dios prometió revertir cada uno de esos nombres. Lo que fue roto sería restaurado. El amor de Dios tiene la última palabra. Isaías era de origen urbano, posiblemente de familia noble, con acceso directo a la corte real de Jerusalén. Su llamado fue uno de los más dramáticos registrados. Vio al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que clamaban, «Santo, Santo, Santo», y el umbral del templo tembló con sus voces. Su primera reacción fue terror. «Soy un hombre de labios impuros». Un serafín tomó una brasa del altar y le tocó los labios. Y entonces vino la pregunta, «¿A quién enviaré?» Isaías respondió sin vacilar, «Aquí estoy, envíame». Profetizó más de 40 años, bajo 4 reyes de Judá. Confrontó la hipocresía religiosa con una dureza sin paralelo. Los sacrificios se habían vuelto una carga para Dios. Las fiestas, una abominación, porque las manos extendidas en oración estaban llenas de sangre. Habló contra Babilonia, Moab, Tiro, Egipto y Etiopía. Cuando Asiria sitió Jerusalén bajo el rey Ezequías y la ciudad parecía condenada, Isaías profetizó que Asiria no lanzaría ni una flecha dentro de sus muros. Y así fue. El ejército asirio se retiró misteriosamente esa misma noche. Lo que hace a Isaías absolutamente único es su capacidad de ver hacia adelante con una claridad sin precedentes. Mencionó por nombre a un rey llamado Ciro que liberaría a los cautivos judíos, más de 100 años antes de que ese rey naciera. Y en los cantos del siervo, describió a alguien que sería despreciado y rechazado, herido por las transgresiones de otros, contado entre los criminales y enterrado en la tumba de un rico. Un retrato escrito 700 años antes que los primeros seguidores de Jesús reconocieron con asombro como la descripción exacta de la cruz. Isaías también soñó con un mundo completamente transformado. Las naciones convertirían sus armas en herramientas de labranza, y todos los pueblos de la tierra serían invitados al mismo banquete. Miqueas venía de Moreset, un pueblo agrícola en las tierras bajas de Judá, lejos del poder de Jerusalén. Esa distancia del centro le dio una perspectiva afilada sobre cómo las decisiones de los poderosos destruían la vida de los humildes.
Profetizó contra Israel y Judá al mismo tiempo. Denunció a los terratenientes que arrebataban propiedades de familias pobres, a los falsos profetas que decían lo que la gente quería escuchar a cambio de dinero, a los sacerdotes que cobraban por enseñar, y a los jueces que se dejaban comprar. Para Miqueas, la religión de su tiempo era una fachada de justicia sobre una estructura de corrupción, y advirtió que Samaria y Jerusalén enfrentarían el juicio si no cambiaban. Pero Miqueas también reconstruyó esperanzas. Fue él quien profetizó que de Belén, una aldea insignificante, saldría un gobernante cuyo origen venía desde la eternidad. Una profecía que los sacerdotes citaron ante Herodes cuando los magos preguntaron dónde habría nacido el rey de los judíos. Y en el capítulo 6 dejó el resumen más claro de toda la ética bíblica. ¿Qué pide el Señor de ti, sino que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios? Nahum llegó con un mensaje radicalmente distinto al de Jonás. Si Jonás había ido a Nínive y la ciudad se había arrepentido, ese arrepentimiento no duró. Con el tiempo, Asiria volvió a su camino de violencia y expansión, y Nahum, desde Elcos, declaró que esta vez no habría llamado al arrepentimiento. El juicio sobre Nínive sería total e irreversible. Su libro es una de las obras literariamente más elaboradas del Antiguo Testamento. La descripción de la caída de Nínive es casi cinematográfica. Caballos al galope por calles inundadas, espadas que destellan, la ciudad vaciada como una presa que revienta. Imágenes de una violencia poética que describen el colapso de lo que parecía invencible. Y en medio de ese cuadro, Nahum abre el libro con una declaración sobre el carácter de Dios. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder, y no dejará al culpable sin castigo. La paciencia de Dios no es debilidad, tiene límites. En el año 612 a.C., Nínive cayó ante las fuerzas combinadas de Babilonia y los medos, exactamente como Nahum había escrito. Sofonías, el último profeta del período asirio, profetizó bajo el rey Josías, en las décadas previas a las reformas religiosas de ese reinado. Lo que hace notable a Sofonías es su linaje. Su genealogía remonta 4 generaciones hasta el rey Ezequías. Era de sangre real, con todo el acceso que eso implicaba. Y aún así, su mensaje no tuvo favoritismos. Sofonías declaró que el día del Señor era inminente y devastador. Denunció a los sacerdotes que adoraban a Baal, a los astrólogos que consultaban los cielos en busca de señales de otros dioses, y a los príncipes que explotaban al pueblo. Judá había mezclado la fe en el Señor con prácticas paganas hasta hacer casi imposible distinguir al pueblo de Dios de sus vecinos. Pero el corazón del mensaje de Sofonías no era destrucción pura, sino refinamiento. Dios preservaría un remanente de personas humildes, que confiaban en Él, sin buscar poder ni fama. Y hacia el final del libro, el tono cambia completamente con una de las promesas más tiernas del Antiguo Testamento. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, que se deleitará en ti con gozo y se alegrará por ti con cantos. Un Dios que canta sobre su pueblo, una imagen difícil de olvidar. En el año 722 a.C., todo lo que Amós y Oseas habían advertido se cumplió. Asiria destruyó el reino norte de Israel y deportó a su población para siempre. Segundo período, la conquista babilónica. En el año 612 a.C., Nínive cayó tal como Nahum había profetizado. Asiria desapareció como potencia, pero el vacío de poder no trajo alivio. Lo llenó Babilonia, bajo Nabucodonosor, que en pocos años se convirtió en el nuevo amo del mundo antiguo. Judá había visto caer a Israel un siglo antes y pensó que el templo de Jerusalén era su garantía permanente de protección divina. Estaba a punto de descubrir que no lo era. Jeremías. Jeremías es, de todos los profetas, el más cercano a nosotros en vulnerabilidad. Era sacerdote de Anatot, al norte de Jerusalén, llamado siendo muy joven, alrededor del año 627 a.C. Su primera respuesta fue resistirse. No sé hablar, soy demasiado joven. Dios no aceptó la excusa. Le respondió que antes de formarlo en el vientre, ya lo conocía y lo había apartado para ese llamado. Durante 40 años, los años más oscuros de Judá, proclamó un mensaje que nadie quería escuchar. Babilonia vendría, Jerusalén caería, el templo sería destruido,
Y decirlo le costó prácticamente todo. Fue golpeado y encarcelado por el sacerdote Pasur. Fue arrojado a una cisterna llena de barro por funcionarios reales que lo acusaban de desmoralizar al ejército. Sus propios vecinos de Anatot conspiraron para matarlo. Una escena particularmente reveladora involucra al rey Joacim, que mandó leer el rollo con las profecías de Jeremías, y a medida que escuchaba cada sección, la cortaba con un cuchillo y la arrojaba al fuego. Jeremías, escondido, volvió a dictar todo el rollo. Dios duplicó el mensaje que el rey intentó borrar. El capítulo 31 contiene la promesa de la nueva alianza, la profecía del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo. Vendría un día en que Dios no grabaría su ley en tablas de piedra, sino directamente en el corazón humano. Una relación directa e interior que no dependería de mediadores ni rituales. Y en medio de la guerra, Jeremías le escribió a los exiliados en Babilonia que construyeran casas, plantaran jardines y oraran por la prosperidad de la ciudad que los tenía cautivos. No parálisis ni amargura, presencia activa y compromiso, incluso en el destierro. Murió en Egipto, a donde fue llevado a la fuerza, sin ver el cumplimiento de las promesas que había proclamado durante toda su vida. Habacuc. Habacuc es el profeta que presentó su crisis de fe directamente ante Dios sin ningún filtro. Su libro no es principalmente un mensaje al pueblo, es un diálogo entre él y Dios. Y comienza con una acusación. ¿Hasta cuándo clamaré y no escucharás? Habacuc miraba la violencia y la injusticia reinantes en Judá, y no podía entender cómo un Dios justo las toleraba en silencio. La respuesta de Dios lo descolocó todavía más. Estaba a punto de enviar a los babilonios como instrumento de juicio sobre Judá. Para Habacuc, eso era absurdo. ¿Usar a una nación más malvada para castigar a Judá? La segunda queja fue más intensa que la primera. Dios respondió de nuevo. Babilonia también sería juzgada. El orgullo de los imperios siempre tiene fecha de vencimiento. Y en medio de esa respuesta cayó una frase que cambiaría la historia de la teología. El justo vivirá por su fe. Pablo la citó en Romanos y en Gálatas. Siglos después, cuando Martín Lutero la leyó, encontró el fundamento bíblico de la Reforma protestante. El libro termina con una declaración de fe que no tiene paralelo en los profetas. Aunque no florezca la higuera, aunque fallen las cosechas, aunque los rebaños desaparezcan de los establos, aún así me regocijaré en el Señor. No porque las circunstancias sean favorables, sino porque la confianza en Dios no depende del resultado. Ezequiel era sacerdote, deportado a Babilonia en el año 597 a.C., en la primera gran deportación antes de la caída final de Jerusalén. Profetizó desde el año 593 hasta aproximadamente el 571 a.C., un ministerio de más de 20 años desde el exilio, y lo hizo de una manera sin paralelo en toda la Biblia. Visiones de una complejidad vertiginosa, actos simbólicos extravagantes y un lenguaje que mezcla lo sacerdotal con lo apocalíptico de forma única. Su primer capítulo contiene la visión más enigmática de la Escritura. Una tormenta de fuego, 4 criaturas vivientes con 4 rostros cada una, ruedas dentro de ruedas con ojos en los bordes, y sobre todo eso, el trono de Dios, rodeado de luz como arco iris. De esa visión vino su comisión, ir a una nación rebelde y hablar aunque no escuchen. Sus actos simbólicos son extraordinarios. Construyó una maqueta del sitio de Jerusalén sobre un ladrillo. Se acostó sobre su lado izquierdo durante 390 días para representar los años de pecado de Israel, y se afeitó la cabeza dividiendo el cabello en 3 partes para simbolizar 3 destinos distintos del pueblo. Después de la caída de Jerusalén en el 586, el ministerio de Ezequiel cambió por completo. Las palabras de advertencia dieron paso a visiones de restauración. Surgió entonces el pasaje más famoso del libro, el Valle de los Huesos Secos. Dios llevó a Ezequiel sobre un campo lleno de esqueletos muy secos y le preguntó, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel profetizó. Los huesos se unieron, les salió carne. El viento de Dios sopló sobre ellos y se pusieron en pie como un gran ejército. La promesa de que Israel, que parecía muerto para siempre en el exilio, volvería a vivir. Y también una imagen de que Dios puede resucitar lo que parece definitivamente acabado. Abdías. El libro más corto del Antiguo Testamento tiene solo 21 versículos.
De Abdías no sabemos prácticamente nada. Su nombre significa siervo del Señor, y no hay datos biográficos en el texto. Pero su mensaje es preciso y su contexto, muy concreto. Abdías profetizó contra Edom. Edom era la nación descendiente de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Compartían ancestro, historia y territorios vecinos. Conocían perfectamente a los judíos porque eran, literalmente, familia. Cuando Babilonia destruyó Jerusalén en el 586 a.C., Edom no solo no ayudó a sus parientes, tomó partido activo con el agresor, interceptó a los fugitivos de Judá en los caminos de escape y los entregó a los babilonios. Se quedó con propiedades saqueadas, se alegró públicamente de la caída. Abdías declaró que el orgullo de Edom y su confianza en las fortalezas rocosas de su territorio no los salvarían. La historia lo confirmó. Los edomitas desaparecieron como pueblo con identidad propia. Judá sobrevivió el exilio y regresó. Edom no sobrevivió a sí mismo. El mensaje es incómodo en su sencillez. Traicionar a los que Dios ama tiene consecuencias que van mucho más lejos de lo que uno calcula. Daniel fue llevado a Babilonia siendo adolescente, seleccionado para un programa de asimilación cultural, diseñado por Nabucodonosor para convertir a los jóvenes más brillantes de las naciones conquistadas en funcionarios del imperio. Le cambiaron el nombre a Beltsasar, le ofrecieron la comida del rey, le enseñaron la ciencia y la literatura babilónica. Era, en esencia, un programa sistemático de borrado de identidad. Daniel decidió desde el primer día que había cosas en las que no cedería. Pidió no comer la comida real que comprometía sus convicciones, y en 10 días él y sus 3 amigos, conocidos por sus nombres babilónicos como Sadrac, Mesac y Abednego, estaban en mejor condición física que todos los demás. Cuando esos 3 amigos fueron arrojados a un horno de fuego tan intenso que mató a los soldados que los empujaron adentro, salieron sin un cabello quemado y acompañados por una cuarta figura, cuyo aspecto el mismo Nabucodonosor describió como semejante a un hijo de los dioses. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, por seguir orando 3 veces al día a su Dios, los leones no lo tocaron. Pero Daniel era también un intérprete de sueños, con precisión sobrenatural. Interpretó el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua de 4 metales que representaba 4 imperios sucesivos: Babilonia, Persia, Grecia y Roma, destruidos al final por un reino eterno que llenaría toda la tierra. Fue él quien leyó la escritura en la pared durante la fiesta del rey Belsasar. Mene, Tekel, Uparsin. El reino ha sido contado, pesado y dividido. Esa misma noche, Babilonia cayó ante los persas. En sus propias visiones, Daniel vio al anciano de días y a alguien como un hijo de hombre, recibiendo dominio eterno sobre todas las naciones. Ese título, el Hijo del Hombre, sería el favorito de Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios. Tercer período. El regreso bajo Persia. En el año 539 a.C., Ciro el persa tomó Babilonia. En un decreto conservado en el libro de Esdras, permitió que los judíos regresaran a su tierra, cumpliendo exactamente lo que Isaías había profetizado más de un siglo antes. Pero el regreso no fue el final feliz que muchos esperaban. Encontraron una ciudad en ruinas, un templo destruido y vecinos hostiles. La euforia inicial del retorno dio paso al desánimo, y con él, a la indiferencia espiritual. Ageo profetizó en uno de los períodos más concentrados de todo el corpus profético. 4 mensajes en menos de 4 meses, en el año 520 a.C. Los judíos habían regresado del exilio hacía casi 20 años, pero el templo seguía siendo un montón de escombros. Habían construido sus propias casas, habían retomado sus negocios. La reconstrucción del templo se había pospuesto indefinidamente. El mensaje de Ageo fue directo al punto. ¿Es acaso tiempo para que ustedes vivan en casas lujosas mientras la casa del Señor está en ruinas? Y señaló algo concreto. Las cosechas eran escasas. Los salarios desaparecían como si los pusieran en bolsillos agujereados. Ageo estableció una conexión directa entre las prioridades invertidas y la falta de prosperidad. No como teología simplista del éxito material, sino como llamada de atención sobre qué ocupaba realmente el centro de la vida del pueblo. El resultado fue inmediato. 3 semanas después del primer mensaje,
El pueblo reinició la construcción bajo el liderazgo de Zorobabel, y cuando algunos de los mayores lloraban porque el nuevo templo parecía menor comparado con el de Salomón, Ageo proclamó que la gloria de esta casa sería mayor que la de la primera. Una promesa que apunta mucho más allá de cualquier estructura de piedra. Zacarías, contemporáneo de Ageo. Zacarías era sacerdote y profeta a la vez, nieto del sacerdote Iddo. Su libro es el más extenso de los profetas menores y el que más profecías mesiánicas contiene de todos ellos, proporcionalmente hablando. Si Ageo fue práctico y directo, Zacarías fue visionario y complejo. Los escritores del Nuevo Testamento lo citaron más que a ningún otro profeta menor. Sus 8 visiones nocturnas son imágenes simbólicas densas sobre el plan de Dios para su pueblo y para las naciones. Vio al sumo sacerdote Josué de pie ante el ángel del Señor, con ropas sucias que son reemplazadas por vestiduras limpias. Un candelabro de 7 brazos alimentado por aceite de olivo. Las imágenes son difíciles, pero el mensaje central es claro. Dios no ha abandonado a su pueblo y su propósito sigue adelante. Más allá de las visiones, Zacarías profetizó cosas muy concretas que los evangelios identificaron como cumplidas en Jesús. Un rey que entraría a Jerusalén montado en un asno, humilde y victorioso. Un pastor traicionado por 30 piezas de plata. Un hombre al que traspasarán y por quien la gente llorará como se llora a un hijo único. El Señor que vendría a reinar como rey sobre toda la tierra. Zacarías vio con una claridad asombrosa cosas que probablemente él mismo no comprendió del todo. Joel es el más difícil de ubicar en el tiempo. Su libro no menciona ningún rey ni marcadores históricos claros, y los académicos han propuesto fechas que van desde el siglo IX hasta el período postexílico. Lo que sea que disparó su mensaje fue algo visible y devastador. Una plaga de langostas que había arrasado con toda la vegetación del país. Joel usó esa catástrofe natural como trampolín hacia una enseñanza sobre el día del Señor. Si un enjambre de insectos puede dejar un país en ruinas, ¿qué pasará cuando llegue el juicio pleno de Dios? El llamado fue urgente. Regresen al Señor con todo el corazón, con ayuno, con lamento genuino, pero que sea el corazón el que se desgarre, no solo las vestiduras. Porque el Señor es compasivo, lento para la ira, dispuesto a cambiar el rumbo si el pueblo cambia de dirección. Y luego Joel miró hacia adelante con una promesa sin precedentes entre los profetas. Después del juicio vendría algo completamente nuevo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hijos e hijas profetizarán. Ancianos soñarán sueños. Jóvenes verán visiones. Siervos y siervas recibirán el espíritu. No solo la élite sacerdotal, todos. Una democratización total de la presencia de Dios que escandalizaba las categorías institucionales de su tiempo. Siglos después, cuando el Espíritu descendió el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie ante la multitud y dijo: Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Malaquías, el último profeta. Malaquías profetizó a mediados del siglo V a.C., casi 100 años después del regreso del exilio. El templo estaba reconstruido. La vida religiosa funcionaba en apariencia, pero algo se había apagado en lo profundo. Los sacerdotes ofrecían en el altar animales ciegos y cojos, exactamente lo que la ley prohibía. Las ofrendas no llegaban, y el pueblo hacía preguntas a Dios con un tono de cansancio escéptico que lo dice todo. ¿En qué nos has amado? ¿Qué hemos dicho contra ti? ¿Para qué sirve servir a Dios si los arrogantes son los que prosperan? La estructura del libro es única entre todos los profetas. Un debate de 6 rondas. Dios hace una declaración. El pueblo la cuestiona o la niega. Dios responde con evidencias. Es el retrato de una relación profundamente desgastada, no por abandono divino, sino por indiferencia humana acumulada durante décadas, hasta volverse el estado normal. Malaquías no termina en el debate. Termina con 2 promesas que cerraron la era profética dejando una expectativa gigantesca. Para los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y antes de ese gran día, Dios enviará al profeta Elías para preparar el camino, volviendo los corazones de los padres hacia los hijos, y los de los hijos hacia los padres. No Elías literalmente resucitado, sino alguien con su espíritu y su poder. Alguien que vendría antes que el Señor mismo llegara a su templo. Y con esas palabras, la voz de los profetas se apagó.
el silencio. Y lo que llegó después. 400 años sin ningún profeta. El período que los historiadores llaman el silencio intertestamentario. Israel fue gobernado sucesivamente por persas, griegos, seleucidas y romanos. El templo fue profanado por Antíoco IV Epífanes y reconquistado por los macabeos. Hubo guerras, resistencia, esperanzas mesiánicas encendidas y apagadas, pero ninguna voz profética nueva. Las preguntas que Malaquías había dejado en el aire seguían sin respuesta. ¿Cómo podría Dios juzgar a su pueblo y al mismo tiempo perdonarlo? ¿Quién era el siervo sufriente de Isaías que cargaría con los pecados de muchos? ¿A qué apuntaban la nueva alianza de Jeremías, el hijo del hombre de Daniel, las 30 piezas de plata de Zacarías? ¿Quién sería ese mensajero preparador del camino que Malaquías había prometido? 400 años de silencio. Y entonces, alrededor del año 29 de Cristo, o en el desierto de Judea, junto al río Jordán, un hombre vestido de pelo de camello comenzó a predicar. Su nombre era Juan el Bautista, y él mismo dijo ser la voz que clama en el desierto, preparando el camino. El Elías que Malaquías había prometido. La señal de que el largo silencio había terminado. Detrás de Juan llegó Jesús de Nazaret. Jesús llegó proclamando que el reino de Dios había llegado. Enseñó con una autoridad que dejaba sin palabras a los maestros de la ley porque hablaba por sí mismo sin citar autoridades anteriores. Sanó enfermos, perdonó pecados, comió con los marginados y reclamó para sí mismo los títulos que los profetas habían asociado con lo divino. El buen pastor de Ezequiel, el hijo del hombre de Daniel, el siervo de Isaías. Como casi todos los profetas antes que él, fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Fue juzgado injustamente como Jeremías. Fue herido y despreciado exactamente como el siervo de Isaías lo había descrito. Fue vendido por 30 piezas de plata como Zacarías había visto. Murió en Jerusalén, la ciudad que había matado a tantos profetas antes. Pero Jesús no era uno más en la lista. Era el punto al que todos habían apuntado durante siglos. 3 días después de su muerte, resucitó de los muertos. Y con esa resurrección, todas las preguntas que los profetas habían dejado abiertas encontraron su respuesta al mismo tiempo. La nueva alianza de Jeremías fue sellada con su sangre. El espíritu de Joel fue derramado en Pentecostés. El reino eterno de Daniel comenzó con su reinado. El sufrimiento del siervo de Isaías fue el precio del perdón para todos. Los profetas hablaron durante siglos señalando hacia adelante. Jesús llegó y les dio sentido completo a todos ellos. Y ese mismo Jesús sigue hablando hoy. Su invitación es la misma que recorrió toda la historia profética de Amós a Malaquías, pero con una diferencia que lo cambia todo. Él no solo señala el camino, Él es el camino. Y la puerta está abierta para cualquiera que quiera entrar. Si este video te ayudó a entender a los profetas de la Biblia, cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Y si quieres seguir aprendiendo la Biblia de forma clara y sin complicaciones, suscríbete al canal. Hay contenido nuevo cada semana esperándote. Nos vemos en el próximo video.